Hoy veremos en qué consiste la inmunosupresión por fármacos y microorganismos. La inmunosupresión se define como la supresión o disminución de las reacciones inmunitarias que pueden producirse por resultado de una enfermedad subyacente o de forma intencional por el uso de medicamentos, con el propósito de prevenir el rechazo de trasplantes o una enfermedad autoinmune. Es así como el sistema inmune ha logrado ser manipulado desde el exterior por fármacos que inciden directamente sobre las células inmunitarias, produciendo así múltiples efectos que abarcan desde interferencias en las rutas de activación o diferenciación celular hasta la inducción de muerte celular. Inmunosupresores farmacéuticos. Los fármacos inmunosupresores carecen de una acción clon específica. Si bien esta inespecificidad supone un gran inconveniente, como la supresión de respuestas beneficiosas, como aquellas contra agentes infecciosos, estas drogas resultan totalmente imprescindibles para controlar diversas enfermedades autoinmunes, oncológicas y evitar así el rechazo de los órganos trasplantados. Desde hace algunas décadas se ha desarrollado un número creciente de fármacos inmunosupresores que actúan en distintos niveles o que presentan distintos sitios de acción, como por ejemplo, en el procesamiento del antígeno en la célula presentadora, acción en moléculas de adhesión, componentes moleculares de la activación intracelular, entre otros. A continuación, desarrollaremos 4 puntos en base a los mecanismos de acción de algunos inmunosupresores farmacéuticos. Punto 1. Inhibidores de factores de transcripción y proteínas asociadas. El más utilizado es el corticoide. Son ampliamente utilizados en el tratamiento de variadas enfermedades inflamatorias e inmunológicas, constituyéndose en el medicamento universalmente indicado en los esquemas de primera línea para el manejo de rechazo agudo de órganos. Su mecanismo de acción corresponde a que los corticoides difunden fácilmente a través de la membrana plasmática, uniéndose a receptores específicos ubicados en el citoplasma celular. Estos se encuentran normalmente unidos a proteínas chaperonas, las cuales protegen y previenen su localización nuclear. Una vez ocurrida la unión entre el corticoide y su receptor, cambios en la estructura de este último determinan la disociación de chaperonas con la consiguiente exposición de las señales de localización nuclear, lo que desencadena un rápido transporte del complejo al núcleo, lugar en donde se une a secuencias específicas de DNA, conocidas como elementos de respuesta a glucocorticoides, por sus siglas GRE. Específicamente, dos moléculas de receptores de corticoides unidas como homodímeros son las que se unen a GRE y esto determina un aumento de la transcripción de genes. Muchos de los genes que son activados por los corticoides poseen efectos antiinflamatorios, incluyéndose en este grupo la anexina 1, el inhibidor de la leucoproteasa secretoria, interleuquina 10 y el inhibidor de NF-kappa beta. También inducen la síntesis de dos proteínas que afectan a la transducción de señales, como lo son la GIL, la que inhibe al factor NF-kappa beta y AP1. La otra proteína es la MKP1 que inhibe a la P28 MAP quinasa. Existe también una supresión de determinados genes, como los relacionados con la síntesis de quimioquinas citoquinas, moléculas de adhesión celular. Este proceso se conoce con el nombre de transrepresión. Algunos de los genes inhibidos por la acción de los corticoides han sido relacionados con los efectos adversos descritos para estos medicamentos. Estos genes están involucrados en la regulación del eje hipotálamo-hipofisiario, en el metabolismo óseo, en la estructura de la piel. Efectos celulares. Los corticoides también son inmunomoduladores. Estos incluyen la estabilización de la membrana lisosomal, la supresión de la síntesis de prostaglandinas, reducción de la liberación de bradykinin e histamina. Además, reduce el número de células inflamatorias. Efectos adversos. Alteración en el metabolismo de los carbohidratos, redistribución de las grasas y pérdida desde los músculos, determinando debilidad muscular. La retención de líquidos es consecuencia de la actividad mineral corticoide, que determina además hipocalemia e hipertensión arterial. El uso prolongado suprime la actividad adrenal, pudiendo eventualmente desencadenar atrofia de las glándulas suprarrenales, psicosis, cataratas, glaucoma, entre otras. Punto 2. Inhibidores de la síntesis de nucleótidos. En este grupo se incluyen los inhibidores de la síntesis de purinas y pirimidinas.
Inhibidor de síntesis de purinas. La azatioprina es un análogo de purina sintética. Deriva del 6-mercaptopurina en sus siglas 6-MP. La azatioprina, por sus siglas AZA, es utilizada como agente ahorrador de corticoides y actualmente utilizada de forma exitosa en múltiples patologías, como las enfermedades inflamatorias intestinales, miastenia grave y enfermedades autoinmunes. Metabolización. Es bastante complejo. ASA es clivada rápidamente de forma no enzimática por componentes sulfidrilos. El producto de este clivaje resulta en la formación de MP y derivados imidazólicos. Mecanismo de acción. No ha sido posible conocer completamente su mecanismo de acción. Sin embargo, el mecanismo más aceptado es la interrupción de la síntesis de ácidos nucleicos y ciertas coenzimas, ya que ASA es que considera un antagonista de las purinas endógenas, siendo clásicamente descrito como una droga que interfiere de manera específica el ciclo celular, considerándose un inhibidor específico de la fase S. Es importante recordar que existen dos vías involucradas en la síntesis de purina, la vía de novo y la vía de salvataje. Los linfocitos carecen de esta segunda vía y solo pueden sintetizar purinas de novo, lo que de alguna forma le otorga cierta especificidad de acción sobre este tipo celular a este medicamento. Específicamente, está bien demostrado que ASA altera la función de los linfocitos T, como algunos componentes esenciales de su activación, como lo es la interleuquina 2, siendo más selectiva para los linfocitos T que para los linfocitos B. Además, los efectos sobre la replicación de ADN de la ASA ha demostrado reducir de manera reversible el número de monocitos circulantes, con mínimos efectos sobre los neutrófilos. Es capaz de alterar la síntesis de inmunoglobulina G y M. Efectos adversos. Su principal efecto tóxico es la mielosupresión. Habitualmente existen manifestaciones gastrointestinales como náuseas, vómitos y dolor epigástrico. Los problemas dermatológicos son más frecuentes en pacientes trasplantados, destacando la alopecia, hiperpigmentación y neoplasias. Inhibidores de la síntesis de pirimidina. El más utilizado de este grupo es la leflunomida. Es un derivado isoxazol e inhibidor competitivo de la dihidrooratato deshidrogenasa, enzima limitante en la síntesis de pirimidinas, por lo que es capaz de bloquear transición de la fase G1 a la fase S, con el consecuente efecto antiproliferativo. Efectos celulares. Se describe que altas concentraciones de leflunomida tienen la capacidad de modular la transcripción del factor NF-kappa beta, inhibir distintas tirosinquinasas como lo son JAK1 y JAK3, disminuir la expresión de receptores de factores de crecimiento de interleuquina 2 e interleuquina 6 y metaloproteinasas y prostaglandina E2. Efectos adversos. Las reacciones más severas e importantes son las hepáticas. Aproximadamente un 5% de los pacientes presentan elevación de los niveles de transaminasas. Se describe en la práctica clínica baja de peso de hasta un 20% del peso corporal basal, generalmente en ausencia de síntomas gastrointestinales asociados. Sin embargo, esta rara vez se ve obligada a suspender la terapia. Alopecia reversible se presenta en cerca de un 10% de los pacientes. Existen reportes aislados que implican este fármaco con neuropatía periférica, pancitopenia y neumonía. Punto 3. Inhibidores de componentes moleculares de la activación intracelular. Inhibidor de calcineurina. La ciclosporina A se obtiene a partir del hongo Hippocladium inflatum gans y se introdujo como inmunosupresor a principios de la década de los 80. Ha sido ampliamente utilizada en el tratamiento del rechazo a trasplantes y enfermedad de injerto versus huésped. Posteriormente, se introdujo como droga modificadora de la evolución de diferentes enfermedades reumatológicas, como la artritis reumatoide, nefritis lúpica membranosa, enfermedad de Kawasaki refractaria, entre otras. Mecanismo de acción. Se une a la ciclofilina formando un complejo que inhibe a la calcineurina. Esta proteína favorece la desfosforilación y translocación al núcleo del factor NF-ATC, implicado en la activación de linfocitos T. Al inhibirse, no se activará el linfocito T,
impidiendo así la síntesis de ciertas interleuquinas que intervienen en la reacción de rechazo. La transcripción del gen de la interleuquina 2 requiere la interacción cooperativa de varios factores de transcripción, incluyendo AP1 y NF-kappa-beta, además del NF-ATC, lo que implica la existencia de otros blancos de acción de la ciclosporina A. Efectos adversos. Muchos de los efectos adversos son dosis dependientes y se relacionan con el lugar donde las concentraciones de calcineurina son mayores, asociándose a nefro y neurotoxicidad. Otras alteraciones y complicaciones habituales son la hipertensión arterial, hiperuricemia y acidosis metabólica. La mayoría de ellas son leves, reversibles si se disminuye la dosis. Inhibidor de la proteína TOR, sirolimus. El sirolimus es un agente inmunosupresor de una estructura de lactona macrocíclica. Se utiliza para evitar el rechazo en trasplante de órganos. El mecanismo de acción consiste en que el sirolimus inhibe la activación de las células T mediante el bloqueo de la transducción de señales intracelulares dependientes e independientes de calcio. Sus efectos están mediados por un mecanismo diferente al de la ciclosporina. El sirolimus se une a la proteína citosólica específica FKPB12 y este complejo FKPB12 sirolimus inhibe la activación de la molécula diana de rapamicina en mamíferos, mTOR, una quinasa crítica para la progresión del ciclo celular. La inhibición de TOR previene la actividad de la quinasa P34, la que forma un complejo con la ciclina E, previniendo la eliminación de P27. P27 es un inhibidor de quinasas dependientes de ciclina, controlando así la progresión del ciclo celular en la fase G1. Sirolimus bloquea varias rutas específicas de transducción de señales. El resultado neto es la inhibición de la activación de los linfocitos que da como resultado la inmunosupresión. Efectos adversos. Algunos de los efectos adversos son la dislipidemia mixta, pancitopenia y ligeras alteraciones en las enzimas hepáticas. Estos dependen de la dosis y normalmente pueden controlarse con una reducción de la misma. Por lo tanto, también corresponden a dosis dependientes. Punto 4. Interferencia de los ácidos nucleicos. Ciclofosfamida. Es un agente alquilante que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de múltiples neoplasias, destacando la leucemia linfoblástica, tumores de células germinales, cáncer de mama, pulmón y cuello uterino. Mecanismo de acción. Este fármaco, la ciclofosfamida, necesita ser activado por el sistema de enzimas microsomales hepáticas para ser citotóxico. Estas enzimas hepáticas convierten la ciclofosfamida en primer lugar a aldofosfamida y 4-hidroxiciclofosfamida y luego a acroleína y fosforamida, dos potentes sustancias alquilantes del ADN. Al reaccionar con el ADN, los agentes alquilantes forman unos puentes que impiden la duplicación del mismo y provocan la muerte de la célula. Efectos adversos. Los efectos secundarios comunes que pueden empeorar con las pastillas son náuseas y vómitos. Estos síntomas se pueden controlar habitualmente con medicamentos contra las náuseas. Puede haber pérdida de cabello, pero este suele volver a crecer cuando se interrumpe el medicamento. Otro efecto secundario son las erupciones cutáneas. La ciclofosfamida aumenta el riesgo que se presenten algunos tipos de infecciones, en especial el herpes zóster. Los fármacos inmunosupresores se pueden clasificar de acuerdo con su mecanismo de acción. Fármacos que inhiben la activación de células T, evitando que éstas ataquen al órgano trasplantado o generando estímulos antigénicos, como la ciclosporina, tacrolimus y sirolimus. También hay fármacos que inhiben la síntesis de DNA y RNA, por lo tanto, la división celular. Corticosteroides que suprimen la inflamación asociada a la reacción inmunológica. Anticuerpos monoclonales que bloquean algunos factores implicados en el mecanismo de la reacción inmunológica, como lo son las interleuquinas o el factor de necrosis tumoral. Algunos de estos son el basiliximab, el muromonab CD3, el daclizumab, adalimumab, infliximab, entre otros.
Otros productos producidos por recombinación genética que bloquean algunos mecanismos implicados en la reacción inmunológica, como lo son el etanercept y el alefacept. Otros fármacos actúan sobre el factor estimulante de colonias, como el filgastrin, pegfilgrastim, molgastropin, lenogastrim, entre otros. Inmunosupresión por microorganismos. Un microorganismo o microbio se define como un ser vivo que solo puede ser visto gracias a un microscopio. Pueden dividirse en organismos unicelulares procariotas, como las bacterias, y eucariotas, como los protozoos. Los virus también se consideran como microorganismos, pero no seres vivos, ya que ellos necesitan de algún huésped para poder metabolizar y no se nutren. Para hacerse copias de ellos mismos, necesitan, de forma obligatoria, la intervención de una célula huésped. Los virus son los microorganismos que más frecuente generan algún tipo de cuadro inmunodeprimido frente a los pacientes. Enfermedades más frecuentes que generan inmunosupresión. En primer lugar, tenemos el virus de la inmunodeficiencia humana, o más conocido como VIH. Es un lento virus. Eso quiere decir que por su periodo de incubación es muy largo y puede alterar las funciones del sistema inmune de una persona. Esto se debe principalmente a que el virus afecta y termina destruyendo a los linfocitos T CD4, ya que son las encargadas de poder coordinar y activar a otras células inmunitarias para poder atacar a un patógeno. Este virus además utiliza estas células para poder seguir reproduciéndose y expandiéndose por el cuerpo, generando así a largo plazo la inmunodeficiencia del paciente por baja cantidad de células inmunes y la enfermedad denominada SIDA. Esta última enfermedad puede no generarse en algún paciente con VIH, ya que estos virus evolucionan diferente dependiendo de las personas. Existe un tratamiento antirretroviral que ayuda al paciente a tener una vida más larga y saludable. Esto funciona ya que el fármaco impide que el virus se reproduzca, ayudando así al sistema inmune a poder recuperarse de mejor manera y más fácilmente.